Hola, hola, buenos días familia, ¿cómo estamos? Qué bueno, ¿cuántos están alegres? Levanta tu mano si tú estás alegre el día de hoy. Si el de tu lado no levantó la mano, dile, alégrate hermano, por favor, como que te veo medio triste, ¿qué pasó? Dale una palabra de ánimo, una palmadita ahí en el hombro. El pastor ya se adelantó, me ganó a decir el título de la serie, pero hoy estamos empezando una nueva serie de enseñanzas titulada Hasta lo último de la tierra. Voltea con el que está a tu lado, dile hasta lo último de la tierra. Sabes, en esta serie de enseñanzas vamos a estar estudiando la misión tan importante que Jesús nos dio como discípulos suyos, que es ir y predicar el evangelio de Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero me gustaría que no solo nos enfoquemos en esta serie de enseñanzas de 4 domingos, solamente en la misión que Él nos dio, sino que vamos a estar viendo diferentes temas de cómo prepararnos para ser verdaderos discípulos antes de ir y hacer más discípulos. Entonces, la idea de esta serie es esa: alistarnos para ser verdaderos discípulos. Repite conmigo: ser verdaderos discípulos antes de ir y hacer más discípulos. ¿Sabes? Creo que todos aquí compartimos una misión en común, y es que Dios nos ha llamado a ser portadores de su luz. ¿Cuántos dicen amén? A ser portadores de su luz en cada rincón del mundo, hasta los confines de la tierra. Y creo que esta misión no solamente es para pastores, para líderes o para misioneros, es un mandato para cada uno de nosotros que nos hacemos llamar discípulos de Jesús. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí esta mañana? ¿Sabes? Sin embargo, también creo que antes de ir y llevar su luz a todo lugar, debemos entender una verdad muy importante y muy fundamental, que es la siguiente: no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos presentar algo que no somos. Es por eso que creo que necesitamos ser verdaderos discípulos de Jesús antes de intentar hacer más discípulos de Jesús. Sabes, el mundo no solo necesita más personas que hablen de Jesús, el mundo también necesita más personas que vivan como Jesús en su día a día. Es por eso que creo que la gran comisión que Jesús nos dio en la palabra de Dios no solo comienza con nuestras piernas yendo a predicar, sino empieza con nuestro corazón rindiéndose a Jesús, sometiéndose a Dios en todas las áreas. Y debemos entender que el éxito de esa misión que Dios nos encomendó no va a depender de nuestra elocuencia, no va a depender de nuestro carisma, de lo bien que hablemos, o de nuestros dones, o de nuestros talentos que tengamos, sino que el éxito de esa misión que Dios nos dio está muy conectado con nuestra identidad. Con conocer el papel que tenemos como hijos de Dios, conocer el papel que tenemos como discípulos de Jesús para poder compartir su mensaje de salvación a aquellas personas que lo necesitan. Pero ¿sabes qué? Inicia con dando el ejemplo primeramente nosotros, siendo verdaderos discípulos de Jesús. Así que me gustaría ir de lleno a la palabra de Dios. Acompáñame, vamos a ir a los versos que van a ser la base de esta serie de enseñanzas, y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28. Vamos a estar leyendo 2 versos. Busca el primero, el segundo yo creo que va a estar en las pantallas. Mateo 28, 18, y después vamos a ir a Hechos 1, 8. El día de hoy voy a estar usando la versión de la Biblia NBI. Se me hizo muy clara, muy conectada con el mensaje del día de hoy. Si tú traes NTV, alguna otra, no te preocupes, no hay ningún tema. Vas a ver que nada más hay como un cambio ahí del lenguaje, de la forma de describirlo, pero es totalmente lo mismo. Mateo capítulo 28, vamos a ir del versículo 18. Vamos a estar leyendo al 20 y posteriormente Hechos capítulo 1, 8. ¿Cuántos lo tienen? Di un fuerte amén. Muy bien, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Vamos a leerlo en el nombre de Jesús. Dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes.
y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 8, va a estar por ahí en las pantallas. Es un texto muy similar al que acabamos de leer. También les está dando una indicación Jesús y dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, ¿y qué? Y hasta los confines de la tierra. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que el día de hoy trates con nuestras vidas, con nuestro interior, Padre, y que traigas discernimiento de tu palabra, que puedas animarnos, retarnos, Padre, con esto que quieres tratar en esta serie. Señor Jesús, quitamos toda distracción de este lugar, todo aquello que quiera robarse la palabra, Padre, que quiera sembrarse hoy en el corazón de las personas. Padre, toma mi control también de mis pensamientos, de mis palabras, Padre, y que seas tú hablándonos a todos los que estamos en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Sabes, podemos ver en estos versos que acabamos de leer a Jesús dando una misión, una indicación a sus discípulos, y al mismo tiempo también es una indicación y una misión que nos da a cada uno de los que estamos el día de hoy aquí. Y creo que esta misión nos debe de recordar que no somos parte solamente de un club social que se reúne cada domingo o que se reúne cada miércoles. No somos parte de una tradición o de un hábito de ir a la iglesia los domingos, sino que nos debe recordar que somos parte de una misión. Somos parte de un ejército de transformación que Dios ha colocado en este mundo para llevar libertad a la sociedad, para llevar restauración a la sociedad, para llevar alivio a este mundo. Pero algo que debemos entender es que no vamos a poder cumplir este plan, esta misión o esta indicación que Jesús dio a esos discípulos y que nos da a nosotros, solo asistiendo a una reunión cada domingo o entre semana. Por el contrario, tenemos que entender que no solo debemos venir a la iglesia, sino que debemos ser realmente la iglesia. Hay mucha diferencia entre venir a la iglesia y ser la iglesia. No basta con admirar la Biblia y decir: ay, qué bonito lo que dice ahí. Tenemos que vivir lo que dice la Biblia. No podemos quedarnos como simples creyentes. Tenemos que convertirnos en verdaderos discípulos de Jesús, iglesia. Sabes, yo creo que ser creyentes quizás nos tomó unos cuantos segundos o una par de decisión o una oración corta y confesamos al Señor como Señor de nuestras vidas, y eso nos hizo ser creyentes. Quizás fue algo muy rápido, pero para ser discípulos, ¿sabes? Nos exige una entrega de toda la vida, de todos los días. Un creyente quizás solo necesita aceptar a Jesús para ser salvo, pero un discípulo sigue a Jesús todos los días para ser transformado, para ser renovado, para seguir creciendo en su fe. Entonces, si anhelamos ver un mundo diferente, una sociedad diferente, si anhelamos cumplir la gran comisión que Dios nos ha dado en estos versos, si deseamos transformar nuestra sociedad, si deseamos que más personas conozcan de Jesús, ¿cuántos desean que más personas conozcan de Jesús? ¿Sabes? Lo primero que tiene que suceder es que nosotros debemos cambiar nuestra forma de vivir. Nosotros debemos modelar el estilo de vida que Jesús nos dio en la palabra de Dios. Es por eso que hoy quiero iniciar esta serie enseñándote 4 características importantes que deben definirnos como verdaderos discípulos de Jesús. 4 características que, si logramos poner en práctica en nuestra vida diaria, nos van a ayudar a modelar a este mundo lo que Jesús quiere también para sus vidas. Y el día de hoy te quiero dar la primera. Hoy, si tú estás tomando nota, vas a tomar mucha nota. Traigo muchos versículos, casi mi enseñanza está guiada y sostenida sobre puros versículos. Y 4 puntos importantes y 4 características de un verdadero discípulo. Y la primera es la siguiente: un verdadero discípulo ama a Dios sobre todas las cosas y ama a las personas. Puedes decirlo conmigo en voz alta todos juntos: 1, 2, 3. Un verdadero discípulo ama a Dios sobre todas las cosas y ama a las personas. ¿Sabes? El ser un discípulo de Jesús no solamente
comienza en la mente o en creer en Jesús, sino ser un discípulo comienza también en el ordenar nuestras prioridades, poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas. Y con esto quiero decirte lo siguiente: Jesús no solo está buscando más admiradores, Jesús no solo está buscando más seguidores, Jesús está buscando corazones genuinos, personas que lo amen con exclusividad, que lo pongan en primer lugar sobre todas las cosas. Lucas 14:26 va a estar ahí en las pantallas, toma nota de él o ahí en tus notas, pero dice versículo 26: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ¿qué? Ser mi discípulo. Hay una versión que lo dice bien claramente. No recuerdo si es la NTV. No, la NTV lo dice de una manera fuerte. Si tiene la NTV dice incluso aborrecer. Pero hay una versión, creo que es la TLA, que dice: si no me amas más que a tu padre, a tu madre, a tu esposa y a tus hijos, a tus hermanos y a tus hermanas, y aún a ti mismo, dice, no puedes ser mi discípulo. ¿Sabes? Jesús aquí usa un lenguaje radical, un lenguaje fuerte, pero nos enseña que Él quiere ser el primer lugar de nuestras vidas. Él no nos dice que no amemos a la familia, no nos está diciendo eso, no malinterpretemos. No nos está diciendo que no ames a tu esposo o que no ames a tu esposa, no, sino que nos dice que para ser sus discípulos Él desea que Él tiene que ser el número uno en nuestro amor, en nuestras vidas. ¿Sabes? Ser seguidor de Jesús yo creo que es gratis. Ser un creyente de Jesús es gratis, no nos cuesta nada, solamente aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Pero debemos entender que ser discípulo de Jesús tiene un precio, y uno de esos precios es amarlo sobre todas las cosas, iglesia. Amarlo sobre todas las cosas. Mateo 22, versículo 37 y 38 nos dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Y dice el 38: este es el primero y el más importante de los mandamientos. ¿Cuántos jóvenes aquí, ahorita se me vino a la mente, cuántos jóvenes aquí quizás todavía están solteros? Levanta tu mano si tú estás aquí, levanta tu mano. Sin pena, nadie te va a decir nada porque, bueno, hay varios. Un consejo para los solteros: ora y busca a alguien que ame a Dios más de lo que te ama a ti. Los pastores han dado ese consejo, siempre dicen que busques una persona que ame más a Dios de lo que te ama a ti. Porque sabes, si esa persona ama a Dios primero, si ama a Dios sobre todas las cosas, ¿sabes qué va a suceder? Automáticamente esa persona te va a respetar, te va a proteger y te va a proveer correctamente, porque esa persona está entendiendo su papel como hijo de Dios, como discípulo de Jesús. ¿Sabes? Y debemos entender que cuando Jesús es primero en nuestras vidas, cuando Dios es primero en nuestras vidas, yo creo que todo lo demás se ordena alrededor automáticamente. Nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros negocios, nuestros planes personales, todo se ordena cuando Dios es el primer lugar sobre todas las cosas. Yo te quiero animar y dar un consejo. Si quizás te está costando acomodar ciertas cosas en tu vida, en tu matrimonio, en tus emociones, en tu persona, quizás deberías analizar y pensar si estás poniendo a Dios en primer lugar. Porque yo creo que cuando ponemos a Dios en primer lugar, automáticamente nuestro alrededor se empieza a acomodar. De hecho, a mí me encanta el verso que dice Mateo 6:33, y es un versículo que de hecho quedó en mi tesina de la universidad, ahí al inicio, que dice esto, y dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Sabes? Cuando ponemos a Dios en primer lugar y lo buscamos a Él, buscamos su reino, todo lo demás alrededor se ordena, e incluso Él nos termina dando todo lo que necesitamos. Qué increíble es eso. Y algo más que debemos aprender en este primer punto, en esta primera característica de un verdadero discípulo, es que un verdadero discípulo de Jesús, mira, no puede decir que ama a Dios
y odiar a las personas. No cuadraría. No podemos decir yo amo a Dios, pero odio a tal persona, odio a esto, no me cae mal, tengo resentimiento con con esto. Mira, Mateo 22, 37 al 39, lo leímos hace unos momentos, pero te quiero leer también el versículo 39, te lo voy a leer desde el 37 nuevamente. Dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Versículo 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Pero el versículo 39 dice: el segundo se parece a este. Ayúdame a leerlo en voz alta. 1, 2, 3. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sabes? Jesús nos anima no solo a amarlo a Él sobre todas las cosas, sino que también nos da el mandamiento de amar a la gente que tenemos alrededor, de amar a las personas, incluso cuando es muchas veces difícil amar a la gente. ¿O soy el único que le pasa? ¿Cuántos aquí conocen a alguien difícil de amar? Así lo voy a decir. ¿Verdad que hay unos difíciles de amar? Que dices, este me saca unas canas verdes, como que nada más lo veo y algo dentro de mí. Pero sabes, el ser discípulos de Jesús nos lleva a amar a nuestro prójimo. Nos lleva a amarnos los unos a los otros. Juan 13, 34 al 35, te dije que hoy iba a haber muchos versículos, traigo más de 20 versículos. Pero te lo quiero enseñar porque quiero que sepas que no es idea de Luis, es algo que está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Juan 13, 34, 35 dice: este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. Versículo 35, y este es uno de los más importantes y que a veces no lo leemos. Dice: de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. ¿Sabes? La prueba ante el mundo de que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Jesús, ¿sabes? No es cuánta fe tengamos o cuánta Biblia nos sepamos de memoria, sino que la prueba al mundo de que somos sus verdaderos discípulos es que nos amemos ¿qué? Los unos a los otros. Ya he dicho esto en otras ocasiones, pero quiero repetirlo nuevamente. Iglesia, la evidencia al mundo de que somos sus discípulos. ¿Cómo va a saber el mundo que nosotros somos diferentes, que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros hemos sido transformados, renovados en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa evidencia? Mira, esa evidencia no es ni siquiera cómo nos vestimos, porque muchas veces creemos nos deben de identificar de tal forma por cómo nos vestimos. ¿Sabes? Tampoco nos van a identificar por el tipo de música que toquemos aquí en la iglesia. Tampoco se va a tratar, y lo voy a decir esto, y no quiero decir que no es importante, sí es importante, pero tampoco vamos a ser conocidos por el mundo por qué tanto oremos. Es importante orar, no estoy diciendo que no, pero tampoco no va a ser incluso por cuántos milagros puedan suceder en este lugar. La evidencia al mundo de que somos verdaderos discípulos de Jesús es que nos amemos los unos a los otros, es que haya ese amor fraternal en medio de nosotros, que nos amemos. Por eso yo te quiero animar, iglesia, yo te quiero animar a que nos amemos los unos a los otros como comunidad, que esta familia Aliento de Vida sepamos amarnos. Que cuando llegue una persona que quizás viene por primera vez a este lugar, lo primero que le llame la atención no es el azulito bonito del auditorio o las pantallas o la alabanza o incluso la predicación. Que lo que le llame la atención a una persona que venga por primera vez a este lugar, ¿sabes qué sea? Que vea que nos amamos los unos a los otros, que hay amor, que diga wow, como que aquí veo que se aman en verdad. Que se sienta también bienvenida y que se sienta amada también, aunque venga por primera vez, y que sepa que somos una familia en Cristo Jesús. Y para que logremos hacer eso, tenemos que entender la diferencia entre venir a la iglesia y ser realmente la iglesia. Sabes, hace un par de meses vi en redes sociales un video que me llamó mucho la atención, y justamente cuando estaba preparando este mensaje me acordé de ese video y dije, me gustaría mostrárselo, que sea una ilustración entre la diferencia de venir a la iglesia
y ser la iglesia. No sé si lo tengamos por ahí listo, de favor, si lo podamos poner. Es cortito, dura 20 segundos. Arriba es un cuadro de ir a la iglesia y abajo de ser la iglesia. ¿Qué pasa arriba? No nos saludamos, quizás estamos en nuestro mundo, pero ser la iglesia es acercarnos a los demás, recibirlos, ser cordiales, que si vemos a alguien solito, lo acercamos a nosotros, que no lo dejamos ahí. No sé si pueda repetir, aunque se repita para que lo podamos ver. Y creo que debemos entender esa diferencia entre ir a la iglesia solamente y ser la iglesia. A veces llegamos y quizás ni saludamos, nos pasamos de largo. Y ser iglesia es amarnos también los unos a los otros. Así está bien, gracias. Entonces yo te quiero animar que podamos ser una comunidad, una iglesia, un lugar donde podamos realmente no solo venir a la iglesia, sino que ser la iglesia. Y esta primera característica hablaba sobre amar a Dios sobre todas las cosas y amar a las personas. ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado, a la izquierda, y le dices: yo te amo en Cristo Jesús, hermano, yo te amo? Si es tu esposa, aprovecha, dile: yo te amo en Cristo y yo te amo con todo mi corazón también. Aprovecha ahí el momento, ser romántico o romántica. Entonces, primera característica, nuevamente, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué? Y amar a las personas. Segunda característica de un verdadero discípulo de Jesús es que un verdadero discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. ¿Puedes repetirlo conmigo? 1, 2, 3. Dice: un verdadero discípulo obedece y aplica la palabra de Dios. ¿Sabes? Ser un verdadero discípulo significa ser un aprendiz que pone en práctica las lecciones de su maestro. ¿Y quién es nuestro maestro, iglesia? Jesús es nuestro maestro. Él es el maestro de maestros. Juan capítulo 8, versículo 31. No sé si puedan apoyarme acá en la pantalla con el tiempo, por favor. Si no, me voy a aventar 2 horas y pues creo que no queremos eso. Entonces, Juan capítulo 8, versículo 31 dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Repite conmigo: creído. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente, ¿qué? Mis discípulos. Mira, Jesús ahí está marcando la diferencia entre un creyente y un discípulo. Habían creído en él, sin embargo, para ser realmente un discípulo, dice, se deben de mantener fieles ¿a qué? A mis palabras. ¿Sabes? Un creyente es el que cree, pero un discípulo es el que obedece, se mantiene fiel a las enseñanzas de Cristo Jesús. Un creyente es el que cree, pero un discípulo es el que obedece y se mantiene fiel a sus enseñanzas. Iglesia, siempre será mejor, siempre va a ser mejor obedecer y poner en práctica, aunque sea un solo versículo, que memorizarnos toda la Biblia y no aplicar nada en nuestras vidas. Y yo creo que el mundo no necesita más personas que reciten o que sepan mucha Biblia. Es importante saber la Biblia, no quiero que se malinterprete esto, es importante, pero creo que el mundo necesita no solamente gente que sepa la palabra de Dios o la Biblia, necesita también más discípulos que vivan la palabra de Dios todos los días, que apliquen en sus vidas lo que dice la palabra de Dios, que disfruten caminar todos los días haciendo la voluntad de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Todo está aquí en la palabra de Dios. Hoy por eso me estoy guiando. Prácticamente los versículos están predicando por mí. Dice Santiago 1, 22 al 25, dice: no se contenten solo con oír la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. ¿Qué dice aquí? Llévenla a la práctica. Dice el 23, el que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira el rostro en un espejo, versículo 24, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Versículo 25,
pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, dice, recibirá bendición ¿al qué? Al practicarla. ¿Sabes? Cuando escuchamos la palabra de Dios y nada más la escuchamos, recibimos instrucción y sí, se llena nuestra cabecita de información y ya sabemos algo nuevo y quizás. Pero cuando no solamente oímos, pero también la obedecemos, es cuando vemos resultados, porque la obediencia, la práctica nos lleva a recibir bendición. ¿Cuántos aquí quieren bendición para sus vidas? Entonces, si tú quieres bendición para tu vida, dice ahí, solo recibirá bendición ¿al qué? Al practicarla. ¿Queremos bendición? Tenemos que practicar la palabra de Dios. Yo te quiero animar en este punto, iglesia, a que puedas disfrutar la palabra de Dios, que podamos crear el hábito, si es que no lo hemos tenido hasta el día de hoy, si quizás tú no has tomado tiempo para leer la palabra de Dios, que puedas animarte a crear ese hábito de tener conexión con la palabra de Dios, y no solamente a tener esa conexión, sino que lo que Dios hable a través de esa palabra, que la puedas poner en práctica en tu día a día. A mí me gustaría terminar este año y que llegáramos a diciembre y ver personas que se me acercaran y me dijeron: Luis, este año aprendí acerca del perdón, pero no solamente aprendí del perdón, sino quiero decirte que puse en práctica el perdón y pedí perdón a aquellas personas que he dañado, o perdoné a aquellos que me han hecho daño. Luis, este año escuché que el enojo no es bueno, y no solamente aprendí que el enojo es bueno, sino que puse en práctica el enojo y ya me estoy enojando menos. ¿Te puedes imaginar eso? Lo llevemos a la práctica. Y creo que es un trabajo de todos. Ahorita recordé esto un poquito, no lo traigo aquí anotado, pero recordé de hace un par de meses, y perdón si doy este ejemplo, por ahí está Eric, pero recuerdo a Eric cuando llegó a la iglesia y tenía pocos meses congregándose. Él no venía de un trasfondo quizás de una familia cristiana, ninguna persona de toda su familia es cristiana, él es el primer cristiano en su familia. Y cuando llegó, recuerdo que fue al campamento de avivamiento que hacemos, y dentro de una de esas enseñanzas que se dan ahí, él escuchó acerca de la importancia de honrar a sus padres, la importancia de honrar a nuestros padres. Y recuerdo que platicando posteriormente con él una vez me platicó cómo entendió esa importancia y qué hizo. No solamente lo escuchó, aún siendo nuevo, quizás no tenía mucho tiempo, había recién llegado, y él dijo: yo tengo que honrar a mis padres, y él no tenía una buena relación con su papá. Hace tiempo que no lo veía, y ¿qué hizo? Le dijo: necesito verte, le pidió perdón, lo perdonó y decidió honrarlo, y eso ha traído un beneficio también a su vida, porque ha tenido una mejor relación con su familia. Ahí la importancia de no solamente escuchar, sino poner en práctica ¿qué? La palabra de Dios. Y como te decía, me encantaría que a finales de año se me acercara otra persona y me dijera: Luis, este año no solamente escuché esto, sino que puse en práctica y he estado mejorando en esta área. No solamente aprendí que es bueno servir a Dios, sino que también ya este año empecé a servir a Dios. No solamente escuché que es bueno el dar, sino que este año me he creado un hábito de dar y he visto la bendición de Dios, y que podamos ver cómo Dios está obrando en medio de nosotros a través de poner en práctica su palabra. Tercera característica de un verdadero discípulo. Me voy rapidito porque yo creo de que me quejé, me pusieron un poquito tiempo. Un verdadero discípulo se niega a sí mismo y toma su cruz. ¿Puedes repetirlo conmigo? Dice: un verdadero discípulo se niega a sí mismo y toma su cruz. ¿Sabes? El camino del discipulado, del ser un discípulo de Jesús, es un camino de renuncia todos los días. No podemos llevar la luz de Cristo hasta lo último de la tierra, iglesia, si seguimos quizás aferrados a nuestra propia voluntad. Mateo versículo 16, 24. Dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Iglesia, ser verdaderos discípulos de Jesús conlleva el dejar nuestra propia voluntad.
Dejar a un lado nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro yo quiero, nuestros propios planes, dejar a un lado nuestros malos hábitos, nuestras malas conductas, nuestro pecado, negarnos a esos deseos, a esos anhelos internos de querer hacer lo incorrecto y preferir seguir a Jesús en las buenas y en las malas. Permitir que Él obre, que nuestra carne mengüe y que Jesús sea glorificado en medio de nosotros. ¿Sabes? La vida de un verdadero discípulo consta en tener consciente diariamente que ya no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para Dios. Que ya no caminamos solos, que a nuestro lado va el Espíritu Santo y que al mismo tiempo nos guardamos en santidad porque reconocemos y agradecemos el tan inmenso sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Es decir, Jesús, tú ya hiciste el sacrificio en la cruz del Calvario, entonces ahora yo te entrego mi vida. Yo decido alejarme de las cosas que no me convienen. Decido dejar de hacer el pecado que quizás cometía. Decido vivir una vida que te agrade. Decido dejar al lado mis planes codiciosos, egoístas de que yo quiero lograr esto y esto. Y decido vivir para ti y para que más personas puedan conocer del mensaje de salvación. Sabes, también hace un par de días, esto quizás fue a inicios de semana, no traigo ese video, pero me llamó mucho la atención un video que se estaba viralizando en redes sociales, donde prácticamente, poniéndote un ejemplo, hablaba acerca de si Jesús estuviera al lado tuyo en este momento, ¿hablarías como hablas? Y después decía, si Jesús estuviera a tu lado en este momento, ¿verías lo que estás viendo quizás a escondidas? Si Jesús estuviera al lado tuyo en este momento, ¿harías o cometerías esos pecados que quizás estás cometiendo hoy en día? Y decía muchas otras situaciones, decía también, si Jesús estuviera aquí al lado tuyo en este momento físicamente, ¿hablarías mal de aquellas personas que quizás estás hablando a escondidas? Y ponía el ejemplo y realmente me llevaba a concientizar. Si Jesús estuviera aquí al lado, haríamos muchas de las cosas incorrectas que estamos haciendo. Y muchas veces nos olvidamos que quizás no está físicamente, pero Jesús nos está viendo. Que a Jesús le duele muchas veces lo que hacemos incorrectamente. Que Jesús se entristece cuando ve que caemos en pecado tras pecado y que Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Yo te quiero animar a que seamos discípulos que en todo momento decidamos tomar nuestra cruz, dejar nuestros pecados y seguir a Jesús, iglesia. Gálatas capítulo 2:20 dice, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y me encanta esto, quien me amó y dio su vida por mí. ¿Sabes? Cuando entendemos realmente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entendemos la importancia y por agradecimiento, mira, nada más por agradecimiento de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que dio su vida, que sufrió, que pasó humillación, nos lleva a una convicción donde dejamos lo malo que estamos haciendo en nuestras vidas y decidimos honrarlo en todo lo que somos. El ser verdaderos discípulos de Jesús, ¿sabes? Significa que rendimos nuestra voluntad ante Cristo, que entregamos nuestra vida limitada en este mundo terrenal para recibir y caminar su vida plena, abundante y eterna, iglesia. Y a la vez ese caminar nos lleva a ser ejemplo a los que nos rodean. De que es posible vivir sin los placeres que nos ofrece este mundo, que es posible encontrar un camino que, aunque no es fácil, porque el caminar en Cristo no es fácil, ¿verdad? Tiene sus luchas, pero trae plenitud y eternidad para aquellos que deciden caminar el camino de Cristo Jesús. Yo te quiero animar, iglesia, a que decidamos todos los días tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Dejar aquello que quizás nos está limitando, que nos está deteniendo, que no nos deja avanzar, que nos tiene estancados en muchas áreas de nuestras vidas, y que podamos caminar al lado de Jesús siguiéndolo, no solamente como creyentes que vienen y asisten a la iglesia, sino como verdaderos discípulos todos los días de la semana. Y cuarta característica y última, no sé si me puedan ir apoyando de favor. Cuarta característica, un verdadero discípulo vive en generosidad.
¿Me puedes ayudar a repetirlo en voz alta? 1, 2, 3. Un verdadero discípulo vive en generosidad. ¿Sabes? Yo en lo personal creo que la generosidad revela quién es el verdadero Señor de nuestras vidas, de nuestro corazón. La generosidad es un filtro bien importante que nos revela quién es el verdadero Señor de nuestros corazones. Y en lo personal, te voy a decir esto y va a ser un poquito fuerte, pero en lo personal creo que no existe tal cosa como un discípulo de Jesús o un verdadero discípulo de Jesús que sea tacaño. No creo que exista un verdadero discípulo de Jesús que sea tacaño. Porque sabes, el corazón de nuestro maestro, de a quien seguimos, es el corazón más generoso que ha existido sobre la faz de la tierra. Tanto que dio su propia vida por cada uno de nosotros. Imagínate, ¿conoces a alguien que pueda ser más generoso que eso? Que diga, yo doy mi vida por aquella persona que es imperfecta, que tiene muchos errores, que se equivoca, que todos los días está cayendo en esto, y aún así decidir ir y decir, yo voy a morir por él. ¿Conoces a alguien más generoso que eso? Creo que yo no. Mateo 6:24 nos enseña un poco más acerca de esto y dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y al otro. Voy a leer la versión que está ahí, creo que es la misma. Dice: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y ¿a quién? Iglesia, tenemos que elegir a quién servimos. El verdadero discípulo de Jesús entiende que solo somos administradores de lo que tenemos. No somos dueños de nada. Mira, cuando nos mudamos, ¿nos vamos a llevar algo? Mi papá hace un ratito mencionaba el nombre de un personaje. Tenía mucho dinero, ¿se llevó algo? No somos dueños de nada, solo somos administradores de lo que Dios nos permite tener. Primera de Crónicas 29:14 dice: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, dice ahí, ayúdame a leer en voz alta, 1, 2, 3. Tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. No hay más. Hoy la Biblia está predicando por mí. No necesito decir más. Iglesia, un simpatizante, un seguidor o un creyente viene a la iglesia solo a consumir y ver qué me pueden dar, pero un verdadero discípulo entiende que ha sido llamado a contribuir, a servir, a dar, a liderar, a aportar sus dones, sus talentos. Un verdadero discípulo sabe que de lo que recibió de gracia, también lo da de gracia. Y debemos entender, y quiero tomarme unos segundos para darte a entender y darte claridad en la generosidad. La generosidad no solo se trata de dinero, no te malentiendas. Se trata de una entrega integral en muchas áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, podemos ser generosos en otras áreas. Yo puedo ser generoso con alguien, con mi tiempo. Puedo ser generoso en mi tiempo al detenerme, escuchar a una persona, acompañar a una persona, estar ahí con una persona, entregarle parte de mi tiempo. Puedo ser generoso con una persona. Con nuestros recursos, sí, con el área económica, al ayudar, al contribuir a la misión de la iglesia, mis ofrendas, mis diezmos, al ayudar a la persona que está necesitada allá afuera, que necesita una ayuda, algún familiar, alguna persona cercana. Yo puedo ser generoso también con eso. También puedo ser generoso con mis dones y con mis talentos. Al entender que cada habilidad, cada don, cada talento que yo tengo no fue dada para mí solito y para beneficiarme a mí mismo, sino que fue dada para también servir a los que me rodean, edificar el cuerpo de Cristo. Yo también soy generoso con mis dones y mis talentos. Y por último, también otro ejemplo, hay muchos más, pero puedo ser generoso con mi actitud. Puedo tener una actitud generosa con los demás. Puedo ser generoso
al dar perdón, pero también pedir perdón. Puedo ser generoso al dar consejo a alguien. Puedo ser consejo al darle gracia, palabras de motivación, de alegría a otra persona que quizás está un poco desanimado. Porque seamos sinceros, ¿cuántos aquí deseamos ser prosperados? Levanta tu mano y sé honesto, seamos honestos. Yo sí quiero ser. Si tú quieres quedarte igual, ahí quédate con tu mano abajo. Pero creo que la mayoría deseamos ser prosperados, pero debemos entender que para caminar en prosperidad, si tú quieres caminar en prosperidad, primero necesitamos caminar en generosidad. Y generosidad no se trata de que ya tengas, no. Si queremos caminar en prosperidad, primero necesitamos caminar en generosidad. El reino de Dios, mira, funciona bajo una lógica inversa a la que el mundo nos enseña. En el mundo se nos dice que el que guarda va a tener. Pero en el reino de Dios, el que reparte prospera. Proverbios 11:25, la palabra de Dios dice, versículo 25: el que es generoso, ¿qué? Prospera. El que reanima será reanimado. ¿Sabes? No podemos esperar que la prosperidad llegue a nuestras vidas si somos canales obstruidos por el egoísmo. Te voy a hacer una pregunta: ¿para qué queremos tener si lo vamos a retener para nosotros? ¿Para qué? Por eso muchas veces Dios te voy a decir muy sinceramente, por eso muchas veces Dios nos prospera en nuestras vidas, porque sabe que si nos da, nos vamos a quedar con Él. Y muchas veces yo he visto cómo Dios bendice a muchas personas que son generosas, que están dispuestos a dar, y Él prospera sus vidas y sabe que ellos son gente que bendice a otros, que prospera a otros, que prospera a otros. ¿Sabes? Seamos discípulos de Jesús, no de mano cerrada, sino mano abierta en todo momento, dispuestos a ayudar a gente que lo necesita. Hechos 20, 32 al 35, está el mismo Pablo escribió estos versos. Imagínate, mismo Pablo nos habla acerca de la importancia de ser discípulos generosos. Y él fue una persona importante en la palabra de Dios, y él también era generoso. Dice en estos versos, en el 32, dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Mira lo que habla de sí mismo Pablo, dice el 33: no he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Versículo 34: ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Y versículo 35 termina diciendo: con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús: hay más dicha en dar que en recibir. Por eso, como discípulos de Jesús, como discípulos de Jesús, la generosidad es la prueba máxima de que confiamos más en la fuente, que es Dios, que en el recurso. Debemos entender que como discípulos de Jesús, cuando damos, cuando somos generosos, no estamos perdiendo, sino que estamos sembrando en un reino que no conoce la escasez, un reino que tiene todos los recursos del mundo. Segunda de Corintios 9:7, ya estoy concluyendo, familia. Dice 2 Corintios 9:7: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y yo sé que este es un verso que hemos conocido, hemos escuchado muchas veces, quizás cuando se pide la ofrenda, en alguna enseñanza, muchas otras cosas, pero muchas veces no nos detenemos a entender realmente lo que dice este versículo. Dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Y ayúdame a leer lo que dice ahí, porque es algo muy importante. Dice: porque Dios ama al que da con alegría. Y me llama la atención que dice que Dios ama al que da con alegría. ¿Y por qué crees que Dios ama al que da con alegría? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué Dios ama al que da con alegría? ¿Sabes por qué? Porque esa alegría demuestra
que el dinero o lo que estamos dando no tiene poder sobre nosotros porque tenemos un corazón generoso. Este versículo no se trata de, a ver, agarra tu ofrenda y pasa feliz a entregarlo. No, la alegría que se refiere en este versículo es cuando tú agarras y a ti no te preocupa, no estás preocupado por el dinero. No, pues, yo doy sin problema, lo doy con alegría porque ese recurso, eso que estoy dando, no tiene un peso más grande que mi amor y mi generosidad por la casa de Dios, mi amor y mi generosidad por las cosas de Dios. Y por eso Dios dice que ama al que da con alegría. No se refiere al que pasa alegre a entregar su ofrenda. Se refiere a aquel que no le preocupa lo que va a dar, sino que lo da con esa tranquilidad de que lo está dando simplemente por gratitud a Dios, iglesia. Sabes, para concluir, creo que el día de hoy estamos empezando una serie de enseñanzas muy importante, que es ir hasta lo último de la tierra. Pero necesitamos recordar, y por eso te estoy dando la enseñanza del día de hoy, porque necesitamos recordar que antes de que nuestros pies caminen hacia allá afuera, porque vamos a terminar esta serie con un llamamiento para que prediquemos el Evangelio de Cristo Jesús. Se viene una temporada de Semana Santa importante donde mucha gente es receptiva al mensaje de Cristo Jesús, y queremos que cada uno de los que estamos aquí podamos no solamente ser creyentes de domingo, sino que podamos ser discípulos que lleven un mensaje de salvación a la gente que está allá afuera. Pero necesitamos entender que antes de que nuestros pies caminen hacia afuera, nuestro corazón debe rendirse hacia adentro, debe humillarse. Sabes, la gran comisión no es una sugerencia que nos dé Dios, es un mandato que nos da Dios, el ir y predicar del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero no podemos cumplir este mandato si nos quedamos solo como creyentes que están consumiendo y consumiendo y consumiendo. El Señor nos está llamando hoy a que podamos subir de nivel, si es que nos encontramos en ese punto de que solamente somos creyentes, y Él nos anima a subir de nivel, a dejar de ser un seguidor a distancia para convertirnos en un discípulo de cerca, iglesia, un discípulo de cerca. Y si queremos ver nuestra ciudad transformada, si queremos ver familias restauradas en Jutepec y que el mensaje de Jesús llegue hasta lo último de la tierra, sabes, la transformación tiene que empezar en nosotros, en nuestro corazón, en nuestras familias, en nuestra casa. No sé cuántos aquí estén listos para dejar de solo venir a la iglesia este año y convertirnos en ser la iglesia, en ser realmente la iglesia. ¿Cuántos aquí pudieran estar listos para decir: Señor, aquí estoy, moldéame a mí primero para que después pueda ser enviado a esos lugares donde quizás necesitan un mensaje de salvación, un mensaje de restauración? Y a mí me gustaría que nos pongamos de pie ahí donde estamos, y me gustaría hacer una oración